Formación Brigada de Emergencia Casal Asociados. La Brigada de Atención y Prevención de Emergencias es un equipo de prevención en materia de seguridad cuyo objetivo principal es salvaguardar vidas y bienes de los miembros de la empresa y de la comunidad en general. La Brigada de Atención y Prevención de Emergencias está comprometida con el valor de la vida y está formada por un grupo de empleados voluntarios distribuidos estratégicamente en los diferentes niveles y turnos de trabajo, quienes son capacitados en primeros auxilios, técnicas bomberiles, salvamento y rescate y reciben entrenamiento permanente por parte del área de seguridad y salud en el trabajo. Los brigadistas tienen unas funciones generales como son actuar inmediatamente si se presente una emergencia, bien sea incendio, inundación, terremoto o según los protocolos, prevenir y o controlar el pánico, identificar y minimizar riesgos, instruir a todo el personal sobre riesgos de incendio, forma de combatirlo y sistemas de alarma en caso de emergencia y realizar periódicamente inspecciones de seguridad dejando registro de las mismas. Es muy importante aclarar que cuando tenemos un rol específico dentro de la brigada como coordinador o cualquier otra función específica, tenemos unas responsabilidades asociadas a ese rol que estamos asumiendo dentro de la brigada, las cuales ya se encuentran documentadas. La brigada de emergencias tiene grupos específicos como son primeros auxilios, contra incendios y evacuación. En Casal Asociados formamos brigadistas integrales, por lo cual no se tienen grupos específicos. Los brigadistas participan de todas las capacitaciones que se ofrecen y les llegan todos los temas independientemente del rol que tengan en la brigada, ya que tenemos brigadistas integrales. Vamos a iniciar con el tema respondiente en pequeñas emergencias. Esto es todo lo que tiene que ver con primeros auxilios. Los primeros auxilios son la atención inmediata, adecuada y provisional dada a una persona en caso de accidente hasta lograr los servicios médicos. Con esta atención disminuyen las complicaciones posteriores en la salud del accidentado y facilita la atención médica. Tengamos en cuenta que en caso de que durante esa emergencia no se puedan prestar unos adecuados primeros auxilios a la persona, mejor esperamos a un servicio médico, ya que en vez de disminuir esas complicaciones las podríamos afectar o empeorar más su condición de salud. Los primeros auxilios se pueden dar por muchas causas, pero hay una muy específica que pasa en muchas ocasiones, que es el paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón debido a la relación que existe entre el sistema respiratorio y circulatorio. Algunas causas del paro cardiorrespiratorio son paro respiratorio, hipotermia, que es la baja temperatura corporal, ataque cardíaco, shock, golpes fuertes en cráneo y tórax, electrocución, hemorragia severa y deshidratación. Cuando una persona presenta un paro cardiorrespiratorio, debemos de iniciar una maniobra que se llama RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. ¿En qué consiste? Es hacer un masaje cardíaco externo que tiene tres pasos: localización del punto, colocación de las manos y colocación del cuerpo. Como podemos ver en la imagen, esta es la persona que requiere la reanimación y esta es la persona que le está prestando esos primeros auxilios. Debemos de tener brazos rectos, talón de la mano sobre el esternón, arrodillarse a un lado de la víctima, mantener la espalda siempre recta y utilizar el peso del cuerpo para hacer la compresión que sea fuerte para poder generar un buen estímulo. Siempre teniendo presente que hay que hacer una exploración del pulso porque es apto para reanimación la persona que todavía tenga signos vitales. La reanimación cardiopulmonar con un reanimador es la que les estoy explicando, que hacemos manual, que es una persona la que presta ese primer auxilio. Debemos de tener en cuenta que se hacen 30 compresiones y 2 respiraciones boca a boca y eso equivale a un ciclo. Revisar los signos vitales cada que hagamos 5 ciclos. La idea de esta reanimación es llegar a hacer un masaje cardíaco externo acá en el esternón. Siempre que estemos haciendo una reanimación manual debemos verificar la vía aérea con el fin de que la persona sí tenga una buena ventilación. Debemos de tratar de que la cabeza esté muy inclinada hacia atrás para que la nariz y la boca tengan un buen acceso.
Debemos de generar una buena respiración, por lo cual hay que revisar que el paciente no tenga nada en la boca ni que esté obstruyendo la nariz. En caso de que se evidencie que hay algún objeto extraño que pueda estar generando ese ahogamiento o atascamiento, entonces debemos de retirar con mucho cuidado, metiéndole los dedos a la persona en la boca con el fin de sacar lo que le pueda estar generando una mala respiración. Ya hablamos de la reanimación manual, ahora vamos a hablar de la desfibrilación, que es ese RCP que hacemos por medio de un desfibrilador, que es un equipo parecido a un equipo electrónico, el cual trae unos electrodos que se ubican a nivel del tórax de la persona, que requiere los primeros auxilios, y que esto me genera unas descargas eléctricas que son lo que yo quiero para poder hacer ese masaje cardíaco. ¿Cuándo finaliza la RCP, la reanimación cardiopulmonar? La víctima ha recuperado la respiración y circulación espontánea al llegar al servicio de urgencias o el proveedor está cansado. Si usted es la persona que está ofreciendo esa reanimación de forma manual y siente que sus compresiones ya no tienen el mismo estímulo y fuerza que tenían antes, debemos de suspender porque en vez de hacerle un bien podemos estar haciendo un daño. Cuando estamos prestando primeros auxilios, tenemos que tener en cuenta que la respiración es muy importante porque es lo que nos permite que no se genere un paro. ¿Qué es la respiración? Es el intercambio de gases entre el organismo y la atmósfera que consta de dos fases, la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando inhalamos por la nariz y la expiración es cuando sacamos el aire del cuerpo por nariz o boca. Hay unos valores normales para decir que tenemos una respiración adecuada, que varían desde la edad de la persona y son los siguientes: de 0 a 1 año, de 30 a 35 respiraciones por minuto; de 1 año a 2, de 25 a 30 por minuto; de 2 a 5 años debemos de tener de 20 a 25 por minuto; de 5 años a un adulto se deben de generar 16 a 20 respiraciones por minuto, y en una persona mayor o en un anciano son menos de 16 por minuto. Tener muy en cuenta la edad de la persona a la que le estamos prestando primeros auxilios para saber cómo está su respiración. Otro signo vital muy importante es el pulso, que es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. Hay unos valores normales que también, como la respiración, dependen de la edad. De 0 a 2 años, de 1 a 20, de 120 a 140 por minuto. De 2 a 5 años, de 100 a 120 por minuto. De 5 años a 12, de 80 a 100 pulsos por minuto. De adolescentes y adultos, de 180 por minuto. Y en una persona mayor o un anciano va a tener menos de 60 pulsaciones por minuto. Para explorar el pulso adecuadamente tenemos que tener claros cuáles son los sitios en los que con frecuencia se puede tomar el pulso a una persona, que es cuando sentimos como ese saltico que hace la piel o la arteria en lugares específicos del cuerpo: en la sien, en la muñeca, en el brazo, en la ingle, en los pies y en el cuello. Normalmente si estamos prestando primeros auxilios, tenemos acceso mucho más fácil al cuello y a la muñeca, son los más recomendados. Siempre que hablamos de primeros auxilios debemos de tener en cuenta que hay que tener un botiquín de primeros auxilios. Muy importante que sepan que no es una farmacia ambulante, es el recipiente que contiene los elementos básicos para prestar el servicio. Dentro de cada institución ya se tiene un inventario de cuáles son esos insumos que van a estar en cada botiquín. Las características básicas del botiquín dependen de los riesgos existentes dentro de la organización, recintos donde vaya a utilizarse, circunstancias del uso, particularidades de la región y las personas que vayan a manejarlo. Hay elementos esenciales que no nos pueden faltar en un botiquín, como son material para limpieza, gasas preferiblemente en paquete individual para no contaminar las otras, apósitos, esparadrapo, curitas. Hay unas soluciones como son el jabón y el agua destilado, la solución salina. Y material para inmovilizar, vendas elásticas, vendajes triangulares y bajalenguas. Estos son elementos que se recomiendan, pero no quiere decir que sean los que tenga cada institución. Cada institución genera
su botiquín de primeros auxilios con los insumos que considere necesarios que debe tener. Muy importante que nunca se pueden guardar medicamentos dentro de los botiquines. Continuamos con el tema de prevención y control del fuego. Algunas definiciones. Fuego. Reacción química de oxidación violenta de una materia combustible con desprendimiento de llamas, calor y gases o humos en un proceso exotérmico. Incendio. Ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no está destinado a quemarse. Combustión, reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de energía en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como fuego. Combustible, material o sustancia que se oxida o arde en el proceso de combustión. Se pueden encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Comburente, cualquier sustancia que en ciertas condiciones de temperatura y presión pueden combinarse con un combustible provocando la combustión. Energía de activación, energía necesaria para que se inicie la reacción de la combustión. Tenemos un tetraedro del fuego. El tetraedro del fuego está dividido en tres partes, que es el combustible, el comburente y el calor. Se dice que para que se genere llama tiene que existir estos tres componentes y ahí generaríamos una reacción de cadena. El combustible es lo que arde, el comburente es lo que transporta ese fuego y el calor como tal es la llama que se produce cuando estamos haciendo una reacción en cadena. Química del fuego. Los factores del fuego. El combustible, sustancia o materia que al combinarse con oxígeno es capaz de reaccionar desprendiendo calor, especialmente las que se aprovechan para producir calor. Nosotros conocemos unas ya en la casa que las usamos para hacer comida, para hacer un asado, para quemar algo que queremos quemar, como lo son la madera, el gas propano, el comprimido y los químicos. Otro factor del fuego es el comburente, que es la sustancia que provoca o favorece la combustión de otras sustancias. Generalmente el comburente es el oxígeno del aire como oxígeno, nitrato de sodio y clorato de potasio. Por eso se dice que cuando un comburente se combina con un combustible se genera fuego, como lo es el oxígeno. Otro factor de fuego es la energía de activación, que es el calor o la temperatura. Suele utilizarse para denominar la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. Por sí solos, el comburente y el combustible no producen fuego. Es necesario un primer aporte de energía para iniciar la combustión, que luego es autosostenida. ¿Cuál es el tipo de energía de activación? Eléctrica, térmica, mecánica o química. Factores del fuego, que es la reacción de cadena, proceso que permite la continuidad y propagación del incendio, desprendiendo calor que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando la combustión siempre que se mantenga el aporte de combustible y comburente. En la imagen, por ejemplo, vemos que como una llama y está en un bosque, la madera es comburente, o sea que hace que esa reacción en cadena se dé hasta que no se acaben todos los árboles que se puedan quemar. Proceso de transferencia del calor. Existe la conducción, la convección y la radiación. La conducción es el proceso a partir del cual el calor se propaga debido a la agitación térmica de las moléculas sin que exista un desplazamiento real de ellas. Es un proceso muy sencillo de entender y a la vez invisible, pues solo ocurre transferencia de calor sin nada físico visible. La convección es la transmisión de calor basada en el movimiento real de las moléculas de una sustancia. Aquí interviene un fluido que puede ser gas o líquido. Y la radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, en un proceso que carece de contacto entre los cuerpos ni fluidos intermedios que transporten el calor.
Procesos de transferencia de calor. Aquí en esta imagen los podemos ver todos. Conducción, convección, radiación. La radiación es el fuego, la convección es cómo cambian de su estado y la conducción es eso que me genera calor. Tipos de fuego. Clase A, fuegos de materias sólidas. Clase B, fuegos de materias líquidas. Clase C, fuegos de equipos energizados. Clase D, fuegos de metales como magnesio. Clase K, aceites y vegetales. Tenemos que tener en cuenta que cada tipo de fuego está asociado a un color y a una imagen, como nos lo plantea este cuadro. Los tipo A, que hace referencia al color verde, son de madera, papel, cartón, tela, plástico. Los tipo B, color rojo, pintura, gasolina, petróleo. Los tipo C, color azul, equipos de instalaciones eléctricas. Los tipos D, color amarillo, metales como el sodio, el potasio, el magnesio, el aluminio. Los tipo K, con color negro, como grasas y aceites de cocina. Algunos métodos de extinción. Extinción es la forma en la que podemos apagar el fuego. Sofocación. La combustión consume grandes cantidades de oxígeno, precisa por tanto de la afluencia de oxígeno fresco a la zona del fuego. Esto puede evitarse por ruptura del contacto combustible-aire, recubriendo el combustible con un material incombustible, como una manta, arena, espuma, polvo, tapa de sartén. Aquí podemos ver cómo es una sofocación. Cuando tenemos una vela encendida y ponemos un vaso encima que comprime ese oxígeno, se va a generar una extinción de esa llama. Y tenemos la eliminación. El fuego precisa para su mantenimiento de nuevo combustible que lo alimente. Si el combustible es eliminado de las proximidades de la zona del fuego, este se extingue al consumirse los combustibles en ignición. Por ejemplo, con esta vela lo que hacemos es que si cortamos el pabilo, que es lo que permite que se siga consumiendo, entonces estaríamos eliminando ese fuego. Tenemos otro método de extinción que es el enfriamiento de las energías desprendidas en la combustión. Parte es disipada por el aire y parte inflama nuevos combustibles propagando el incendio. La eliminación de tal energía supondría la extinción del incendio. Aquí hablamos de enfriamiento, por ejemplo, el más conocido es el agua. Si yo tengo una vela encendida, le echo agua, se va a apagar. El siguiente método de extinción es la inhibición de la reacción de cadena. Las reacciones de combustión progresan a nivel atómico por un mecanismo de radicales libres. Si los radicales libres formados son neutralizados antes de su reunificación en los productos de combustión, la reacción se detiene. Esto es una reacción físico-química que si se genera cuando tenemos llama, nos va a apagar el incendio. Eso es lo que pasa cuando usamos un extintor. Hace que esos radicales libres se desintegren y se apague el fuego. Las partes de un extintor. Es muy importante saber que los extintores se deben ubicar en partes estratégicas de la empresa con el fin de que podamos tener acceso a ellos en caso de tener un incendio. Están compuestos por el manómetro, que es el que nos indica si un extintor está presurizado o despresurizado, que quiere decir que esta agujita debe estar en todo el centro, en el área de seguridad, que nos va a indicar el mismo manómetro. Debe tener una válvula por donde poder sacar esa sustancia del extintor, la manguera, la boquilla de la misma manguera, el tubo sifón, que es el que contiene la sustancia extringente, el cilindro, que debe estar en adecuadas condiciones, y el agente extintor, que es la sustancia con la cual vamos a apagar el incendio. Siempre va a tener una parte de nitrógeno, por lo cual esto es un gas comprimido, entonces esto nos permite que lo podamos movilizar sin que él por sí solo explote. Pasos básicos para usar un extintor. Tire de la anilla, o sea, donde está la manigueta, va a tener un anillo de seguridad, el cual lo debemos de retirar. Apunte a la base del fuego. Siempre tenemos que tener presente que con la manguera vamos a apuntar hacia donde está la llama. 3. Apriete suavemente
la manigueta o la maneta, eso es como un pico de pato, el cual debemos de juntar para poder accionar ese agente extintor. Y 4, dirija el chorro de lado a lado cubriendo las llamas. ¿Por qué queremos hacerlo de lado a lado? Porque recuerden que algo que es la sofocación, que si quitamos todos esos componentes, podríamos estar extinguiendo el fuego. Continuamos con el tema plan de emergencias, evacuación y manejo de simulacros. Como definiciones tenemos, plan de emergencia es un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos de prevención y control de riesgos que permiten organizar y optimizar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y o económicas que puedan derivarse de una situación de emergencias. Emergencia es toda situación que implique un estado de perturbación parcial o total a un sistema, generalmente ocasionado por la posibilidad de ocurrencia o la ocurrencia real de un evento indeseado. Evacuación es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que la persona amenazada de un peligro protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo o rutas seguras. Simulacro. Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente. Elementos para la elaboración de un plan de emergencias. Debemos de tener una información general de las instalaciones que consta de localización, ubicación urbana, elementos estructurales, instalaciones específicas, políticas de seguridad, análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Además de organización para las emergencias y los planes de apoyo. Todo esto lo debe contener el plan de emergencias. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de evacuación. Entre esos está, por su amplitud, que puede ser total, que involucra todo el personal, y parcial, que solo se traslada parte del personal. En este caso debemos de tener en cuenta cuál es el tipo de emergencias, ya que total es cuando involucra a todo el personal y todas las instalaciones, y parcial es cuando requerimos solo una parte porque la emergencia se localiza en un solo lugar y que no es necesario evacuar todo el personal. También está el tipo por su previsibilidad. Hay unas que son previstas, que es cuando la evacuación responde a una programación definida de hipótesis, día, hora y áreas involucradas, lo que quiere decir cuando vamos a hacer un simulacro. Y es imprevista cuando el ejercicio se ejecuta sin haberse prefijado día y hora. Rutas y planos de evacuación. Se define como rutas los corredores, puertas, vías, escaleras, caminos, áreas de circulación que, siendo previamente identificadas como seguras, permiten a las personas desplazarse para evitar un agente de riesgo que se ha activado y se clasifica en principales y alternas. Eso es lo que hablamos de cuando salida de emergencia, ruta de evacuación, escalera de emergencia, como estos símbolos que hay acá. El plano es la representación gráfica de un área o lugar en la cual se han definido salidas, zonas de seguridad y rutas con punto de referencia para facilitar la ubicación. Acá podemos ver que un plano es una visión periférica desde la parte superior de un lugar donde se divide por áreas, nos muestra las rutas de evacuación y todas las nomenclaturas de acuerdo a lo que tengamos ubicado, como extintores, una alarma, botiquines, etc. Zona de seguridad o punto de encuentro. Son aquellos sitios escogidos estratégicamente para dirigir a las personas que no resulten lesionadas por la emergencia y donde podrán estar seguras. La ubicación del punto de encuentro depende de cada centro y debe ser analizada con anterioridad al simulacro. Entonces, estas son algunas señalizaciones que podemos usar en el punto de encuentro. Tenemos que tener muy presente cuál es el punto de encuentro de Casal Asociados y dónde va a estar señalizado, con el fin de que ante un simulacro sepamos a dónde vamos a direccionar todo el personal. Fases de la evacuación. Son 4 fases. La primera es la detención del peligro. O sea, cuando me doy cuenta que hay un peligro, lo detecto y sé que está ahí latente. La segunda es la alarma, cuando yo le informo al personal que debe de estar presto para poder evacuar. La tercera es la preparación para salir y la cuarta es la salida de todo el personal en forma muy ordenada, direccionados por toda la brigada de emergencias. Hay unas recomendaciones básicas, que es lo que se debe hacer antes de evacuar, que se debe tener en cuenta
cuando hacemos simulacros o cuando hacemos evacuaciones no planeadas. Verificar la veracidad de la alarma. Mirar cuántas personas existen en el área. Supervisar acciones como cerrar válvulas, proteger archivos, etc. Recordar a todas las personas las rutas a utilizar y el punto de reunión final, o sea, punto de encuentro. Verificar que los sistemas de comunicación estén libres y desconectar máquinas o equipos electrónicos en caso de que la emergencia lo permita. Lo que se debe hacer durante la evacuación como recomendaciones básicas son supervisar las acciones establecidas, repetir en voz alta, no corra y conserve la calma. Esto es una de las funciones que deben de hacer todos los brigadistas. Impedir el regreso de personas ya evacuadas, recordar la salida alterna y de no poder evacuar o desplazarse debe protegerse en un sitio seguro. Y las recomendaciones básicas que se deben hacer después de la evacuación son verificar quiénes evacuaron y quiénes faltan, reportarse ante la brigada de emergencia o la autoridad competente, colaborar con los cuerpos de socorro, inspeccionar y reportar anomalías al regresar al puesto de trabajo. Uno verifica cómo dejó el puesto y cómo lo encuentra para saber si debe reportar algo o no. Actividades específicas durante la evacuación. Difundir el plan de evacuación. Guiar o coordinar la evacuación parcial o total. Conducir a las personas al punto de reunión establecido. Inspeccionar las vías de evacuación. Cuidar de que el personal no se disperse y realizar conteo final de las personas. Funciones de la brigada de emergencias durante la evacuación. Muy parecido a lo que veníamos hablando, lo que pasa es que lo otro son funciones del personal en general y estas son las funciones que ya sí o sí debe de cumplir un brigadista que hace parte de la brigada de emergencias. Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación. Dirigir en forma ordenada y correcta la salida de las personas en caso necesario. Mantener un control efectivo sobre las personas para evitar aglomeraciones y estados de pánico. Proceder en forma segura y técnica al rescate de las personas que se encuentran heridas o atrapadas. Verificar una vez finalizada la evacuación que dentro de las instalaciones no quede ninguna persona. Diseñar el plan y realizar simulacros de evacuación. Instruir a todo el personal en el plan de evacuación. Finalidades de realizar un simulacro. Nosotros debemos de hacer por norma técnica colombiana y la reglamentación que nos rige que los simulacros se deben de hacer por lo menos una vez al año que involucre parcial o total todo el personal y se hacen con el fin de evaluar el plan de emergencias, mejorar y actualizar el plan de emergencias, evaluar la capacidad de gestión, evaluar la habilidad del personal, lograr mayor integración y apoyo, verificar la suficiencia de recursos. Todo eso se hace una vez se evalúa, una vez finalizado el simulacro, con el fin de saber qué tan buenos resultados arrojó el ejercicio y qué planes de acción debemos de implementar con el fin de mejorar lo que hayamos identificado que no nos fue tan bien. Hay tipos de simulacros. Se puede dar según su amplitud o según su programación. Según su amplitud es que vamos a evacuar total, parcial, si es interno o es externo. Cuando hablamos de total es que involucre todo el personal. Parcial es que involucre una o varias áreas sin necesidad de que todo el personal. Interno es cuando planeamos la actividad a nivel interno de la organización y externo es cuando involucramos tanto nuestro personal como la comunidad o los vecinos del área horizontal. Según su programación es cuando es avisado y sin previo aviso. Se puede dar que informemos al personal que vamos a tener un simulacro o se puede dar que sea sin previo aviso y que solo los brigadistas sepan de la situación que se va a recrear. Movilización y transporte de heridos. 10 consideraciones que se deben tener en cuenta. ¿Cuándo vamos a hacer movilización y transporte de heridos? Primero, conservar la calma. Segundo, evitar aglomeraciones. Tercero, saber imponerse. Cuarto, no mover el herido. Quinto, examinar al herido. 6, tranquilizar al herido. 7, mantener el herido caliente. 8, avisar al personal de salud. 9, traslado adecuado. Y 10, no medicar en ningún caso. Antes de mover se debe evacuar y conocer las condiciones de la persona. Lesiones que tiene la persona. Tamaño y peso de la persona. Estado de conciencia del lesionado. Cantidad de socorristas disponibles para hacer la maniobra de movilización. Materiales con que se cuenta y distancia al centro asistencial.
También es necesario llevar a cabo una exploración de la persona lesionada. Esto te permite conocer de manera más detallada el estado de salud en el que se encuentra. Esto es muy importante porque debemos de saber que antes de movilizar a la persona tenemos que conocer su estado actual y saber si le podemos ayudar, porque probablemente en la movilización podamos hacer un daño mayor y no ayudarlo. Tenemos que tener súper claro la posición lateral de seguridad, que es la que se tiene en cuenta para poder realizar una adecuada movilización de heridos. La posición lateral de seguridad o postura lateral de seguridad, más conocida como posición o postura de recuperación, es una postura de primeros auxilios en la que puede situarse a un paciente inconsciente, pero que mantiene la respiración de forma que no sufra posteriores daños debido a ahogamiento por falta de drenaje de fluidos de sus vías respiratorias. Como lo podemos ver en las imágenes, consiste en colóquese a un costado de la persona. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que nos ponemos a un ladito de la persona. Extender el brazo más cercano a usted por encima de la cabeza, doblando el codo en ángulo recto. Entonces, me pongo al costado de la persona y uno de los brazos va por encima de la persona en ángulo recto. Cruzar el otro brazo sobre el pecho, colocando el dorso de la mano cerca a la cara. Entonces, el dorso de la mano cerca a la cara. Así sería la posición adecuada de los dos brazos. Flexionar la pierna más alejada de usted, que el pie se apoye en el suelo. Completar la maniobra girando el cuerpo hacia usted. La cabeza debe quedar apoyada sobre el brazo extendido, con el dorso de la otra mano apoyado en la cara y ligeramente inclinada hacia atrás para asegurarse de que la vía aérea sigue abierta. Entonces, la posición adecuada es que esté de lado y que yo tenga la suficiente fuerza para poder ayudarlo a quedar en esa posición lateral de seguridad. Tipos de movilización de heridos. El primer tipo que vamos a ver es el accidentado consciente caminando por su propio pie. Se utiliza para trasladar a un lesionado que ha sufrido alguna lesión leve y el cual necesita atención médica, pero se puede movilizar con ayuda. Como podemos ver en las imágenes, es una persona que se puede movilizar, pero que lo vamos a llevar como apoyado sobre nuestros hombros para que pueda tener una movilización más segura. Cargado en brazos o a cuestas. Es un método muy práctico para mover pacientes no excesivamente pesados. No es válido para pacientes inconscientes, ya que se necesita la colaboración de la persona para agarrarse con sus brazos alrededor del cuello. Entonces se puede hacer de brazos o a cuestas. Por eso necesitamos que la persona esté consciente con el fin de que con sus brazos nos ayude sosteniéndose de la persona que lo está ayudando a movilizar para que no se caiga. Técnica gateo, víctima sobre el lomo. Consiste en movilizar al herido sobre la espalda, muy usada en los incendios. Pues en la imagen no se ve muy bien, pero es una persona que va gateando y lleva la otra persona que necesita que lo ayuden para la movilización. En el lomo de la espalda se usa de forma así agachada para incendios porque el humo va de medio a techo, entonces así conservaríamos un poquito más de oxígeno a nivel del suelo. Técnica del bombero en 3 movimientos consecutivos. Es muy útil para trasladar a pacientes inconscientes siempre que el camillero sea por lo menos tan o más corpulento que el paciente. Esto quiere decir que para poder hacer esta técnica nosotros o la persona brigadista que vaya a prestar el traslado debe de ser más acuerpado que la persona a la que va a trasladar. Primero, el camillero se sitúa frente al paciente, cogiéndolo por las axilas y levantándolo hasta ponerlo de rodillas, como podemos ver en esta primera imagen. Segundo, después el brazo izquierdo del camillero pasa alrededor del muslo izquierdo del paciente, cargando el peso de su tronco sobre la espalda del camillero. Entonces, mira que acá la persona lo que va a hacer es que pone su tronco con el fin de levantarlo a cuestas. Finalmente, el camillero se levanta, se mantiene de pie y desplaza al paciente para que su peso quede bien equilibrado sobre los hombros del camillero. Con su brazo izquierdo sujeta el antebrazo izquierdo del paciente, quedándole un brazo libre. Entonces, mire que esto, por eso, como se lleva el peso completo de la persona que va a movilizar, debe ser alguien que tenga más masa muscular que la persona a la que le va a prestar el primer auxilio. Técnica de arrastre por la ropa, método en el cual consiste en arrastrar al lesionado por el suelo sin levantarlo. Debe emplearse si el lesionado está inconsciente y hay que evacuarlo rápidamente de un área insegura. Esto también se puede usar en incendios, también se usa cuando no puedo con el peso corporal de la persona accidentado que requiere la ayuda. Entonces lo jalo y la ropa me ayuda a que
el desplazamiento sea más rápido. Arrastre por los pies es parecido al anterior, lo que pasa es que este no lo sujeto de la ropa, sino de los pies. Se alinea al paciente, se le cruzan las piernas y se toma de ambos pies del lesionado, uno en el dorso del pie y otro en el talón, sujetándolo firmemente, y el procedimiento final es a inmovilizarlo. Entonces así es como puedo sacar a una persona de alguna parte arrastrándola de los pies. Arrastre de bombero. El auxiliador se coloca gatas por encima de la víctima, sujetando ya sea con un cinturón o con cualquier frazada de la cintura de la víctima, como la muestra, como la foto. Entonces me pongo encima y con algo, un sujetador o una correa, sujeto a mi cuello los brazos de la persona que requiere movilización, además de sujetar sus manos a nuestro cuello para una pronta movilización. Arrastre de cangrejo. El auxiliador se coloca de frente a la espalda del lesionado y coloca las axilas del lesionado entre nuestras piernas. Nos movilizamos coordinadamente hacia atrás en 4 puntos. Entonces me pongo yo, que soy la persona consciente, en el piso y me monto hasta la mitad de mi dorso, el dorso de la persona que requiere movilizarlo, para con la fuerza de mi cuerpo poder arrastrar a la otra persona. Silla sobre manos. Se puede improvisar un asiento para trasladar un accidentado uniendo las manos de dos socorristas. Existen varias posibilidades: con 2 manos, con 3 manos y con 4 manos. Esta se debe usar para personas conscientes, ya que de estas sillas que hacemos con los brazos se nos puede caer una persona que esté inconsciente. Cargado en brazos o de borracho. Acostar a la víctima consciente sobre la espalda y sentarla. Uno de los elementos coloca una rodilla en tierra, pasa el brazo debajo de los hombros y cruza las manos sobre el pecho de la víctima, como lo está haciendo acá. La segunda persona agarra y sujeta las piernas debajo de las articulaciones de la rodilla, ambos se incorporan a la vez. Entonces este lo lleva sujetado debajo de las axilas y este lo agarra debajo de las articulaciones de las rodillas, y todos dos tienen que estar coordinados para poder hacer un desplazamiento seguro. Otro muy importante y que se requiere de varios brigadistas para poderlo realizar es la movilización en bloque. Como podemos ver en la imagen, la movilización en bloque se trata de designar una persona que dirija las operaciones o un líder. Nunca se iniciarán los movimientos antes de la voz ya. Preparados para levantar ya. Preparados para avanzar delante ya. Maniobra en bloque. Giro sobre un lado, respetando el eje de la cabeza, el cuello y el tronco. Maniobra en bloque, que es el método de la cuchara, respetando eje, cabeza, cuello, tronco. Acá podemos ver que en este caso hay 3 brigadistas y tienen que hacerse todos hacia el mismo lado, meter los brazos debajo del cuerpo de la persona, darle vuelta, todos ponerse en pie al mismo tiempo y llevar el lesionado haciendo una especie de camilla con los brazos de cada brigadista. Hay una movilización que es con ayuda de elementos como mantas o sillas. Las mantas hacen las veces como de la ropa, cuando podemos hacer un arrastre bajo que nos permita, entre la fricción del piso y la manta, hacer un desplazamiento más rápido. Y en silla se requiere para 2 brigadistas para que puedan llevar la persona sentada en una silla. El uno va cogiendo el espaldar y el otro coge los pies de la persona. Reglas generales para el transporte de los heridos en camillas. Acá lo que podemos ver es que hay unas camillas que son las aprobadas para casos de emergencia. Esta naranjada es la que más usamos en seguridad y salud en el trabajo y es la que debemos de cumplir, que sea de poliéster, resistente y que esté en un lugar visible. Esos otros tipos de camillas son todas las que usamos en situaciones de rescate, en hospitales. Con cualquiera se pueden hacer las maniobras antes mencionadas. Continuamos con el tema: análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo. Tenemos algunas definiciones. ¿Qué es vulnerabilidad? El grado de debilidad o sensibilidad de ser afectado por amenazas en función de la frecuencia, probabilidad y la severidad o gravedad de los mismos. La vulnerabilidad es qué tan expuesto estoy yo a esas amenazas en la función de cuánto me puede pasar, cada cuánto, y qué tan grave sería que me pasara.
El análisis de vulnerabilidad es la determinación de los niveles de riesgo, la estrategia que sirve para identificar las amenazas en un lugar determinado, indicando si es externa o interna. Adicionalmente, identifica la posibilidad de ocurrencia de la amenaza ya localizada y el efecto que ésta tendría sobre las personas, los recursos, los sistemas y los procesos. El análisis de vulnerabilidad ya es el conjunto donde cojo todos esos riesgos, digo qué tan expuesto estoy, qué tan grave sería que se materializaran y si tengo o no controles para ese tipo de riesgo. Los riesgos se pueden dar de forma externa o interna a la organización, pero afectarme de igual manera. Otra definición es amenaza, que es el peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y el medio ambiente. Acá podemos ver muy bien que es una amenaza. Tiene tres variables: sitio, efecto y tiempo. El sitio es donde estoy localizado que me puede afectar esa amenaza. El efecto es qué tan grave sería que me ocurriera y el tiempo es en qué momento me puede ocurrir. Aquí lo podemos ver. Acá la vulnerabilidad es esta casa que está situada en una colina que es la amenaza y el riesgo puede ser un deslizamiento de tierra o de escombros o una caída de un árbol. Entonces la amenaza, la inclinación que tiene este riesgo de que se me pueda caer sobre esta casa, que en este caso es la vulnerabilidad porque está ubicada en un lugar de riesgo. Tipos de amenaza se pueden dar: natural, antrópico y tecnológico. El natural se refiere específicamente a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos o geológicos, especialmente sísmicos y volcánicos. Esto hace referencia a las inundaciones, terremotos, sismos, que por su ubicación, severidad y frecuencia tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano o las estructuras. Entonces, estos los tenemos que tener identificados, pero no podemos tener un control sobre ellos porque no sabemos en qué momento la naturaleza se puede manifestar y nos puede generar una situación de peligro. El antrópico es aquel peligro latente generado por la actividad humana en la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y la construcción y uso de infraestructuras y edificios. El antrópico hace referencia a todos los que son generados por el hombre, como cuando hacemos una carretera por una montaña que nos dicen que ahí puede haber un deslizamiento, y igual un ingeniero la diseña, se hace y efectivamente ocurre el deslizamiento. Y los tecnológicos se originan a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales realizadas por el hombre, como cuando nosotros mismos creamos bombas nucleares que controladas no generan daño, pero que si se descontrolan pueden generar algún daño. Los tipos de vulnerabilidad. Hablamos de vulnerabilidad global, que es con la que trabajamos en Casal Asociados para realizar el análisis, que es personas, recursos y procesos. Y en este rombo de seguridad abajo iría la amenaza que vamos a evaluar. Se puede evaluar cualquier tipo de amenaza, como incendio, explosión, fuga de gas, terremoto, inundación. Y miramos qué tan vulnerables están las personas, los recursos y los procesos frente a la amenaza que tengamos acá. Hay otro tipo de vulnerabilidad que es la vulnerabilidad social, con esa no trabajamos nosotros, que es el conocimiento, la relación con el entorno y la sostenibilidad. Hablamos de una vulnerabilidad individual, que es el conocimiento, la afectividad y las acciones, pero esas no son tenidas en cuenta en Casal Asociados. La calificación cualitativa de esa vulnerabilidad: se le va a dar un 0 cuando se cuenta con el recurso. Quiere decir que esa amenaza, si se llega a materializar, yo tengo mis controles y no me va a generar daño, entonces la califico como 0. 0.5 es si se tiene parcialmente, entonces yo tengo un control parcial que esa amenaza, en caso de que se materialice, podría o no generarme un daño, lo pongo 0.5. Y le doy una calificación de 1 cuando no se cuenta con el recurso, si yo sé que no estoy preparado para que una amenaza se materialice y esa amenaza se materializa. Como podemos ver, entre más alta de la calificación, quiere decir que más expuesto estoy al riesgo. Por eso, cuando hablamos de la clasificación del riesgo en general, de 3 a 4 es alto y me daría un rombo rojo, 1 o 2 rojos o 3 y 4 amarillos me daría un riesgo medio, y de 1 a 2
o 1 o 0 me daría un riesgo bajo. Lo ideal sería que todos nuestros rombos de análisis de vulnerabilidad fueran de color verde, lo que quiere decir que estoy controlado y tengo muchos controles sobre esa amenaza. Si todos me dan rojo, quiere decir que tengo un impacto alto y tendría que entrar a hacer planes de acción y controles con el fin de poder seguir prestando el servicio. Este es el ejemplo más claro de esos diamantes de los que les estoy hablando. Como les dije, acá iría la amenaza, que sería incendio, y lo evalúo con las personas, los recursos y los procesos. Si todos estos rombos fueran rojos, quiere decir que mi calificación es alta. Si todos fueran rojos o si tuviera 3 rojos. Si la mitad y la mitad fueran rojo, la mitad amarillo, o si muchos son amarillos, me da un riesgo medio. Y si todos son verdes o la mitad es verde y la mitad es amarilla, entonces me da un riesgo bajo. Lo ideal es que mi empresa y mis amenazas evaluadas siempre estén en riesgo bajo. ¿Cómo realizar el análisis de vulnerabilidad? Se debe identificar y determinar las amenazas existentes y posibles que se me pueden materializar, los elementos bajo el riesgo, que son las personas, los recursos y los procesos, que es como veníamos hablando este diamante, las personas, los recursos y los procesos. Y el nivel de riesgo, si es alto, medio o bajo, teniendo en cuenta los colores, alto rojo, medio amarillo, bajo verde. Y por último hacemos una calificación de la amenaza. Cuando es posible, el color asignado va a ser verde, que es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. El probable es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos y científicos y ascendentes para creer que sucederá, y el inminente es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir y que antecedentes de sucesos anteriores y condiciones que ocasionaron el evento pero no han sido intervenidas. Como pueden ver, el posible va a siempre estar asociado a un verde, el probable a un amarillo y el inminente, que sí o sí va a pasar, es el rojo. Esta fue la capacitación general para la Brigada de Emergencias. Muchas gracias por la atención prestada.